Cornelius Vanderbilt ha sido descrito como un bruto analfabeto con un muy mal temperamento. Ha sido odiado o temido por la mayoría de las personas que conoció a lo largo de su vida, y aún con todas esas negativas medallas, ha logrado colocarse en el puesto de una de las personas más ricas de la historia. Un increíblemente perspicaz y astuto magnate, que en su momento supo ser la persona más rica del mundo. De hecho, cuenta la historia que cuando Cornelius murió, se reportó una mayor cantidad de fortuna que la propia tesorería estadounidense de ese momento. Para hacer las cosas más fáciles, antes de que existiera Rockefeller o Henry Ford, existía Cornelius Vanderbilt, propietario del sobrenombre de magnate ladrón, término acuñado a los exitosos industrialistas que amasaron fortunas por medio de estrategias de negocio totalmente frías y despiadadas. Pero aún con todo este prontuario, hay que reconocer que la historia de Cornelius es una de las historias que realmente redefine la situación de no tener nada a tenerlo absolutamente todo. Los ancestros de Cornelius habrían migrado a tierras americanas, originalmente como servidores. Esto resalta aún más la fascinante pero también despiadada historia de Vanderbilt. Ahora es momento de abrochar nuestros cinturones y viajar en el tiempo, hasta aproximadamente 1805, para ver dónde tuvo comienzo esta historia. A la corta edad de tan solo 11 años, el pequeño Cornelius decidió abandonar la escuela para dedicarse a tiempo completo al trabajo de su padre en el puerto de Nueva York. Su padre era dueño de un pequeño transbordador también conocido como ferry, el cual se encargaba principalmente de trasladar mercadería a lo largo del río. Después de ganar cierta experiencia con su padre, Cornelius decidió que era hora de comenzar su propio camino como emprendedor y hombre de negocios. Decidió entonces que se dedicaría al mismo oficio que su padre. Para hacer esto posible, la primera misión para nada fácil sería conseguir un barco. Al tiempo de estar pensando una conveniente solución, aparece en escena la madre de Cornelius. Su madre era una granjera que, a pesar que no tuviera tantas cantidades de dinero, había podido por medio de mucho esfuerzo ahorrar un poco de dinero. En ese momento es donde se le ocurre la brillante idea de darle una mano a su joven hijo, al notar ese vital espíritu emprendedor. Decide entonces hacerle un préstamo por el valor de $100 americanos. Parece poco para los estándares actuales, pero no nos olvidemos que estamos hablando de 200 años atrás. $100 era bastante dinero. Este empujón económico inicial fue suficiente para que el joven aventurero pudiera completar el primer paso del camino, comprar un pequeño velero. Pero todo esto no iba a ser tan fácil, ¿verdad? La madre de Cornelius quería que su hijo aprendiera la lección de que nada es gratis en la vida. Estaba dispuesta a enseñarle una muy importante lección a su hijo, para que en un futuro sepa que para ganarse sus cosas hay que esforzarse. El requisito que tuvo su madre antes de darle el préstamo fue el siguiente. Cornelius debía aplanar una superficie mediana llena de rocas que impedían que ella pudiera plantar en la tierra. Desde sus comienzos el joven chico ya poseía una ética de trabajo extremadamente potente, puesto que sin titubear tan solo un segundo aceptó los requisitos de su madre. Pero sin darse cuenta antes que remover esa cantidad tan grande de rocas iba a llevar un tiempo enorme, por lo menos si lo hacía él solo. Demostrando ya notorias habilidades de persuasión, Cornelius logra convencer a un montón de chicos de su ciudad, con la motivación de que cuando terminen de remover todas las rocas, ellos tendrían el privilegio de disfrutar todos los viajes gratis que quisieran cuando comprara su barco. Una vez terminado el trabajo y con la zona totalmente aplanada y lista para cultivar, su madre le da entonces los merecidos $100 a Cornelius. $100 que serían utilizados inmediatamente en su nuevo barco, siendo esta su primera adquisición y la piedra angular de su imperio con la cortísima edad de tan solo 16 años. Cornelius comenzó transbordando carga y pasajeros a través de Staten Island y Manhattan. Por supuesto que había muchísimos competidores haciendo exactamente lo mismo, pero nuestro protagonista no se embarcaría en esta gran competición sin antes tener un as bajo la manga. La estrategia de Cornelius tenía como objetivo poner fuera del negocio a todos sus competidores, ofreciendo los precios más baratos y accesibles del mercado. Rápidamente su pequeño emprendimiento comenzó a ganar bastante popularidad como un servicio barato y confiable, y ya con un poco de ganancia en sus bolsillos, su siguiente paso fue crucial. El primer movimiento de Cornelius fue utilizar las ganancias para pagarle su préstamo a la madre. Luego reinvirtió todo el resto que le quedaba de nuevo en su empresa. Esto significó que en un margen muy corto de tiempo, Cornelius pudo comprarse otro barco, y luego otro barco, y otro barco, y otro barco, así hasta consagrarse con una flota bastante decente de veleros. Esto básicamente fue la hoja de ruta capitalista por la cual Cornelius y muchos otros empresarios se hicieron ricos.
Podemos observar estas mismas técnicas de negocios en la actualidad. El claro ejemplo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Al principio toca vivir frugalmente e intentar ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, reinvirtiendo todas las ganancias de nuevo en nuestra propia empresa para un crecimiento exponencial. Repetimos esta fórmula una y otra vez y listo, construiste un imperio. Y puesto que Cornelius contaba con una incansable ética de trabajo y prácticamente vivía 24 horas para su trabajo, en poco tiempo ya contaba con una increíble flota encargada de transportar mercadería y pasajeros a través de una gran variedad de rutas diferentes. Ya comenzaba a ganar fama en su pueblo local, tanto que la gente empezó a apodarlo como el Comodoro. La suerte estaría del lado del Comodoro, puesto que vendría un gran evento que lo catapultaría unos cuantos escalones en la escala global: la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobierno de Estados Unidos le ofreció un contrato tremendamente lucrativo con el fin de transportar por medio de sus barcos soldados y armamento americano a suelos británicos. De alguna forma, a pesar de trabajar jornadas tan exhaustivamente largas, a la edad de 19 años, Cornelius encontró tiempo para casarse con la que sería la primera mujer con la que mantendría una relación sentimental, su prima, con la cual tendría una cantidad de 13 hijos. Evidentemente no todo era color de rosa, ya que era cierto que el joven empresario pasaba por una buena racha económica, pero no se podría decir lo mismo de su situación familiar. Era de dominio público que las habilidades del Comodoro como negociante superaban de forma abismal sus dotes como padre y esposo. Surgieron muchos reportes que hacían hincapié en el gran nivel de negligencia que sufrían sus hijos por parte de su padre, evidenciando la pobre calidad de vida familiar que tenían. Tan malo era este contexto familiar que en un momento Cornelius mandó a su esposa a un asilo mental, y años después, en 1886, mandaría también al mismo lugar a uno de sus hijos, puesto que éste estaba experimentando ataques epilépticos, ataques los cuales el Comodoro veía como una clara señal de debilidad y trastorno mental. Pero volvamos rápidamente a la parte empresarial de su vida. El negocio explotaba en ganancias. Y para finales de 1820, Cornelius había descifrado el elemento que lo catapultaría al siguiente nivel: barcos a vapor. Él sabía que la tecnología que utilizaban estos barcos a vapor era muchísimo más eficiente que la que actualmente tenían con los veleros. Así que decidió invertir fuertemente en una flota nueva. Y como no podría ser de otra manera, una vez más el Comodoro utilizaría las mismas tácticas que en un principio lo hicieron famoso cuando tenía los veleros. Recortaría a todos sus competidores ofreciendo los precios más bajos del mercado, al mismo tiempo que se robaba a toda su clientela. Para Cornelius el único método que importaba era ganar, no importaba cuál fuera la ruta o los métodos que tuviera que emplear. Prueba de esto fue que en un momento llegó a ofrecer por un corto periodo de tiempo viajes gratis. Sí, escuchaste bien, viajes gratis. Para él, que estuviera perdiendo dinero en cada viaje no le resultaba de importancia, ya que su lógica era bastante simple. Siempre y cuando él tuviera más dinero que sus competidores, él podría rápidamente empujarlos hacia la bancarrota y quedarse en el proceso con todos sus clientes. Después de haber eliminado la competencia, Cornelius se encargaba de llevar los precios de su negocio a niveles mucho más sustentables. Estas tácticas despiadadas y maquiavélicas sí lograron dejar en bancarrota a muchos empresarios, pero la mayor parte del tiempo Cornelius solamente se dedicaba a comprar sus negocios por un precio sumamente reducido una vez que sus dueños y rivales se daban cuenta que era imposible competir con los precios tan baratos de Cornelius. Existían también numerosas compañías de barcos a vapor que llegaban a pagarle al Comodoro grandes sumas de dinero, solamente para que no compitiera con ellos y usara sus mismas rutas de comercio. Una anécdota que refleja estas mismas prácticas fue cuando Cornelius comenzó a comerciar en el río Hudson, y una compañía le pagó una suma de $100.000 para que no se acercara a su territorio, ya que para esta compañía era muchísimo más barato pagarle esa cantidad de dinero que tratar de competir con sus bajísimos precios. Pero por supuesto que con cada gran paga que recibía por medio de otras empresas o la adquisición completa de otro competidor a precios bajísimos, el imperio del Comodoro no hacía nada más que crecer aún más, inflando a su paso su estatus, poder e influencia. Para Cornelius el dinero era un juego, y él estaba dispuesto a ganar pase lo que pase. Sin embargo, aunque su riqueza no parara de crecer, el Comodoro siempre sería tratado como un extranjero por parte de las familias más ricas de la élite. Esto era debido a que Cornelius carecía de educación formal y apenas podía escribir. Su apariencia y formas de comunicarse eran bastante rudimentarias y no se asemejaban en ningún punto a las de la burguesía. Pero el Comodoro utilizó sus inicios como miembro de la clase trabajadora para su beneficio. Publicitó su empresa con el nombre de The People's Line, o por su traducción, el transporte de la gente. Transporte marítimo accesible para todo el pueblo.
Pero a Cornelius no le importaba cuán grande su imperio siguiera creciendo, nunca sería lo suficientemente grande. En 1949, después de un tiempo de ardua búsqueda, el Comodoro encontró su próxima gallina de los huevos de oro, literalmente oro. Este fenómeno fue apodado como la fiebre del oro en California. Ahora, es posible que hayas escuchado la estadística de que las personas que se hicieron más ricas durante la fiebre de oro a menudo eran los negociantes que vendían los picos, no las personas que realmente buscaban oro. Pero si querés saber quién se hizo más rico de todos gracias a la fiebre de oro, fueron los encargados de transportar a la gente a donde sea que se suponía que estaba el oro. Verás, después de que se descubrió la existencia de oro en California, literalmente cientos de personas viajaban a ese lugar con la esperanza de hacerse ricas. La mayor migración en masa en la historia de Estados Unidos. Pero California aún no estaba conectada al resto del país a través del ferrocarril, y Cornelius quería sacar provecho de esto, por lo que inmediatamente comenzó a ofrecer viajes en barco a California. Por supuesto, varias personas emplearon la misma estrategia, pero donde Cornelius se diferenció es que encontró una nueva ruta a California a través de Nicaragua, que era convenientemente 300 kilómetros más corta que la ruta a través de Panamá que todos estaban usando. Maravillosa jugada. Acordó un trato exclusivo con el gobierno de Nicaragua, y como resultado los viajes de Cornelius fueron más rápidos y baratos que los de la competencia, y por lo tanto atrajo muchos más clientes. A medida que más y más personas acudían desesperadas para unirse a la fiebre de oro, era el Comodoro el que sacaba provecho de cada viaje. Pero en 1853 Cornelius hizo algo que básicamente nunca antes había hecho. Estaba a punto de monopolizar una industria completamente diferente, pero antes de eso volvamos rápidamente a su vida personal. Porque en 1868 murió la esposa de Cornelius, la misma que anteriormente habíamos mencionado que fue enviada brevemente a un manicomio. Y luego, solamente un año después, Cornelius se casó con una diferente mujer llamada Frank Armstrong Crawford. Lo sorprendente no era el nombre de ella, que en el mayor de los casos se utilizaba para nombres masculinos. La sorpresa era que ella era 40 años menor que él, y era, otra vez, una prima. Nunca sabremos con exactitud cuál fue el factor clave que producía tales inclinaciones familiares, pero una cosa es segura, la vida personal de Cornelius era bastante rara. Pero en cuanto a los negocios, en realidad apenas estaba comenzando. Verás, el Comodoro siempre miraba hacia el futuro, y al igual que había identificado previamente a los barcos de vapor como la próxima tecnología revolucionaria, ahora estaba mirando los ferrocarriles. Se dio cuenta de que cada vez más envíos no se realizaban en barco, sino que se hacían por medio de trenes, por lo que si estaba en sus planes seguir domando el transporte, allí era donde debía concentrarse. Entonces, Cornelius comenzó a vender su flota de barcos, adquiriendo ahora ferrocarriles. Ahora, hasta que Cornelius se involucró en el negocio ferroviario, había una gran cantidad de diferentes servicios que eran de propiedad independiente. Pero Cornelius comenzó a conectar ferrocarriles entre diferentes negocios y comenzó a construir una red interconectada. Quería consolidar todos estos diferentes ferrocarriles en un imperio ferroviario gigante, y al hacerlo comenzaría a construir un monopolio enorme en el transporte. Por supuesto, como siempre, Cornelius reinvirtió la mayor parte de las ganancias para comprar aún más ferrocarriles, provocando que la expansión sea mucho más contundente y rápida. En poco tiempo había podido construir el imperio más grande del sector ferroviario. Ahora, en sus últimos años de vida, Cornelius comenzó a desviar parte de su enorme riqueza hacia la filantropía. Por ejemplo, estableció la Universidad de Vanderbilt por una suma cercana al $1.000.000. Que en ese momento era la donación caritativa más grande en la historia de Estados Unidos. Pero alrededor de ese tiempo, Cornelius se enfermó cada vez más y más, hasta quedar inevitablemente postrado en la cama. A pesar de su estado debilitado, su agresividad y presencia imponente se encontraban intactas. Un ejemplo de esto es que cuando vio a miembros de los medios de comunicación afuera de su casa para informar sobre su enfermedad, tuvo que ser inmovilizado físicamente después de salir a atacarlos. Pero después de muchos meses en lucha contra su enfermedad, Cornelius Vanderbilt muere en 1877 a la edad de 82 años. El New York Times anunció su muerte, afirmando que la causa inmediata de su muerte fue el agotamiento. Agotamiento provocado por un largo sufrimiento por una complicación de trastornos crónicos. Al momento de su muerte, su fortuna rondaba los $100 millones. Pero ajustándolo a la inflación, hoy esa misma fortuna habría rondado los $200.000 millones, o $200 billones americanos. Una completa locura. Se estima que, en papel, tenía alrededor de una novena parte de todo el dinero en circulación de Estados Unidos en ese momento.
y sin embargo, a pesar de eso, vivía una vida relativamente modesta. Constantemente invirtió y reinvirtió todos sus ingresos y su tiempo en su negocio. Cuando murió, alrededor del 90% de su fortuna fue a parar a su hijo mayor y favorito de Cornelius. Y luego dividió el resto entre sus otros muchos hijos, a la mayoría de los cuales consideraba débiles e indignos. Cornelius Vanderbilt era claramente una figura polarizadora, odiado por muchos, pero normalmente acompañado de un enorme respeto. Incluso sus enemigos tendrían que admitir que mejoró y amplió drásticamente el transporte. Primero a través de veleros, luego barcos a vapor y finalmente ferrocarriles. Y en el proceso ayudó a conectar diferentes partes del país, lo que permitió un transporte mucho más fácil de ambos, personas y bienes a precios accesibles. En muchos sentidos dio forma a la economía estadounidense, más que en cualquier otro empresario antes que él. Y lo realmente fascinante de la historia es el hecho que haya convertido ese préstamo inicial de $100 por parte de su madre en una fortuna que muy pocas personas en la historia podrán igualar. Damas y caballeros, este fue Cornelius el Comodoro Vanderbilt.